Vamos a leer el enunciado. Dice, ¿no? Se dice que Arquímedes descubrió las leyes de flotación cuando el rey Hierro de Siracusa le ordenó determinar si su corona era de oro puro. Dice, ¿no? Nos da aquí la gravedad específica. Nos dice que es 19.3. Arquímedes midió el peso de la corona en el aire, que era 11.8 newton, y su peso en el agua 10.9 newton, ¿no? Y nos dice la pregunta, ¿era de oro puro? Dice, ¿no? Nos pide verificar si es de oro puro. Aquí nos da para la verificación, nos da la gravedad específica del oro, ¿no? En sí. Entonces, en el ejemplo se ha hecho como un experimento. Se ha medido aquí, ¿no? Primeramente la corona cuando está en el aire, ¿no? Cuando no está sumergido, ¿no? Aquí nos dice peso en el aire. A ver, vamos a anotar ese dato que nos da en el enunciado. A ver, peso en el aire, que es, ¿dónde está? Aquí está, nos dice 11.8 newton. Y también nos da cuando está dentro del agua. También nos puede decir, ¿no? El peso aparente, aquí lo anoté. El peso aparente es el peso del cuerpo cuando está dentro de un líquido, ¿no? Puede ser agua, aceite, gasolina, puede tratarse de cualquier líquido. Aquí en nuestro caso es agua. Entonces aquí también lo vamos a anotar, que nos dice que es 10.9 newton, 10,9 newton. En ahí tenemos los dos pesos. Con esos dos pesos nos pide verificar si esta corona realmente es de oro puro, ¿no? O se ha hecho de otro material. Entonces, para ello aquí tenemos una ecuación. Decimos, ¿no? El peso del objeto cuando está en el agua es igual al peso del objeto cuando está en el aire, que está, ¿no? Menos el empuje que está aquí, menos el empuje que produce el agua. Entonces, de ahí, ¿no? Despejamos, decimos que el empuje, aquí está, va al otro miembro con signo cambiado, positivo. El peso del aire mantiene, ¿no? Y el peso cuando está en el agua viene al otro miembro con signo negativo, entonces nos quedaría la ecuación de esta manera. Aquí tenemos como dato el peso cuando está en el aire, aquí nos da ya dato, ¿no? Y cuando está dentro del agua también. Entonces, como en el anterior ejemplo, reemplazamos el empuje, que lo tenemos aquí. Primeramente podemos calcularlo, esta parte, para que la ecuación no nos dé tan grande, ¿no? A ver, peso cuando está en el aire, a ver, nos dice que es 11.8 newton, menos cuando está en el agua va a ser 10.9 newton. Para eso me lo calculan cuánto le sale. 0.9 auxilio. 0.9, gracias, 0.9 que estaría en unidades de newton. Entonces ya tenemos el empuje, entonces esto podemos reemplazarlo aquí como el anterior, ¿no? A ver, esto lo vamos a reemplazarlo, lo vamos a echar aquí. El empuje, aquí no directamente lo podemos anotarlo, igual a 0.9 newton, ¿no? Nos quedaría de esta manera, si lo reemplazamos, estaría más o menos así, ¿no? Aquí no, aquí hay que fijarse bien, el enunciado nos da la gravedad específica, nos pide comparar con la gravedad específica. A ver si aquí tenemos ecuaciones. Para calcular la gravedad específica, que está aquí, es necesario, ¿no? Tener la densidad de la sustancia y la densidad del líquido, la densidad del agua, en nuestro caso es agua. Aquí podemos calcular el volumen, esto es la densidad del líquido, ¿no? Aquí podemos calcular el volumen sumergido, que va a ser el volumen del objeto, en nuestro caso es que es la corona, ¿no? Y teniendo el volumen, podemos aquí calcular la densidad. Si despejamos la densidad, si lo despejamos tendríamos masa sobre volumen. Como tenemos el volumen, también vamos a tener la masa, que va a ser igual al peso, ¿no? Porque es solo cambio de unidades. Podemos ya calcular la densidad. Teniendo la densidad, podemos ya calcular la gravedad específica, ¿no? Entonces, vamos a calcular el volumen sumergido. A ver, vamos a reemplazar. ¿Qué va a ser aquí? En nuestro caso, vamos a trabajar en unidades de 1000 kilogramos sobre metro cúbico de líquido. Decimos 1000 kilogramos. A ver, ¿dónde está?
El volumen sumergido lo vamos a tener como incógnito, ¿no? Y la gravedad que lo tenemos aquí, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Decimos el volumen sumergido va a ser igual a, vamos a anotar aquí una fracción, 0,9 newton que se mantiene, ¿no? Y esta parte, el 1000 va a dividir al otro miembro, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, 9,81 que estaría en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. A ver, eso me lo calcula, por favor, ¿quién me dicta? Aquí, ¿no? En esta parte, aquí también lo noté, la conversión de unidades. Cuando es kilogramo por metro, aquí en nuestro caso, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton, ¿no? Entonces esta parte nos quedaría en newton sobre metro cúbico, ¿no? A ver, me dictan, después lo... 0.00009. 0,0009. Un cero más, Auxi. Ya. Ya, esto, como es volumen, entonces nos quedaría en volumen metros cúbicos, ¿no? Pero aquí, a ver, lo vamos a hacer las unidades, esta parte. Y aquí, como esta parte es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, como lo tenemos aquí, es igual a newton, entonces nos va a quedar newton. Aquí tenemos, ¿no? Un metro cúbico va a ser metro cúbico. Y aquí, ¿no? El newton se va, y también el newton, y nos queda en metros cúbicos, ¿no? El volumen. Pues lo vamos a subrayar el volumen. Como ya tenemos el volumen, aquí tenemos una ecuación que es la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. Como queremos calcular la densidad, entonces de ahí podemos despejar la densidad. Entonces decimos la densidad, ¿qué va a ser ya del objeto? La densidad del objeto va a ser igual a la masa. Vamos a hacer una fracción, masa sobre el volumen. La densidad del objeto va a ser igual a la masa. Aquí nos da un peso que ya se ha pesado, ¿no? Anteriormente. El peso cuando está en el aire, ¿no? No cuando está dentro del líquido. El peso y la masa es en sí lo mismo, ¿no? Solo está afectado por la gravedad, que la gravedad en sí solo hace cambio de unidades nada más. Entonces podemos trabajar con este peso, ¿no? Directamente podemos anotarle el peso, que decimos que es 11,8 newton. 11,8 newton. Y que el volumen, aquí tenemos el volumen, ¿no? Que es 0,00009, que estaría en unidades de metros cúbicos la densidad. A ver, eso me dictan, por favor. Sale 132.222. 132.220. Punto 222. 2222. Ya, y eso estaría en unidades de newton sobre metro cúbico, ¿no? Metro cúbico. Y como ya tenemos la densidad, si nos fijamos aquí en las ecuaciones, para calcular la gravedad específica, nos dice que es la densidad de cualquier sustancia o cualquier sólido, en nuestro caso del objeto, ¿no? Es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del agua. Entonces, eso podemos aplicarlo aquí y calcular la gravedad específica o la densidad relativa, que va a ser lo mismo, ¿no? Que es lo mismo. En nuestro caso vamos a calcular la gravedad específica. Aquí en la densidad, a ver, lo vamos a copiar aquí. En la densidad del objeto, de la sustancia o de cualquier sólido, entonces vamos a anotar esto, ¿no? Que va a ser 132.222.222, que va a estar en unidades de newton sobre
metro cúbico. Y la densidad del líquido también tiene que estar en las mismas unidades, ¿no? A ver, el peso específico anteriormente lo habíamos anotado en este ejemplo, a ver dónde está. Aquí no, en unidades de Newton sobre metro cúbico, a ver, eso lo vamos a copiar. También, ¿no? Hablando del agua, la densidad y el peso específico es la misma también, ¿no? Solo es cambio de unidades nada más. Entonces podemos trabajar con esta, 9810 Newton sobre metro cúbico. Eso sería nuestra gravedad específica, a ver cuánto le sale. Sale 13.48 joules. Ya, gracias, 13.48, que sería adimensional, ¿no? No tiene unidades porque aquí Newton metro cúbico con Newton metro cúbico se anulan, ¿no? A ver, entonces aquí vamos a trazarlo donde está el resultado. La gravedad específica, haciendo ese experimento, nos da una gravedad específica del objeto de 13.48, ¿no? Pero a ver, si nos fijamos aquí en el enunciado nos daba 19.3. Entonces la pregunta nos decía, ¿era de oro puro? Nos dice, entonces como ni se asemeja, ¿no? Por lo menos nos hubiera salido algo de 19 o 18.9, ya estaríamos cerca, ¿no? Pero en nuestro caso es 13.48 y para hacer 19.3 falta harto, ¿no? Entonces por eso podemos decir en la respuesta que no era de oro puro, ¿no? Que era de otro material que no era oro. Entonces, a ver, aquí vamos a anotarlo. No era de oro puro. Entonces, esa sería la respuesta. Lo vamos a dejarlo, por aquí lo vamos a dejar. No era de oro puro, ¿no?